Perfecto. Ya, muy buenos días. Entonces, bienvenidos a todos a esta continuación del Consejo Consultivo. Eh, Voy a pasar lista. Gladys Vidal, está, siempre la veo. Sí. Carlos Chávez, Carlos Chávez, no, ¿no? Pilar Pantaleón es- está ahí. Sí, hola, buenos días. Jorge Cáceres también. Bárbara Saavedra no la veo, ¿no? Constanza Espinosa, sí. Hola, buenos días. Buenos días. Verónica Vázquez. Verónica se va a conectar, pero todavía no aparece, pero se va a conectar. Luis Yaulén, ahí está. Rodrigo Esteves, ahí está. Y Rodrigo Foster, no. Él se excusó. Perfecto. Y el resto de las personas son del ministerio. Entonces, con eso podemos entonces dar por comenzar esta segunda parte del Consejo Consultivo. Em, lo que teníamos era que en la sesión anterior nos habían presentado el anteproyecto del plan de descontaminación atmosférica para la macrozona de la centro norte de la región de los lagos, pero habían quedado las preguntas sin contestar e incluso Jorge no había alcanzado a formular sus preguntas. Entonces, propongo de que dejemos que Jorge esta vez formule todas sus preguntas y después si es que hay más preguntas, las tomamos y comenzamos a responder. O sea, el equipo del Ministerio comienza. Gracias, ministra. Ya, ahora con un poco más de tiempo, agradezco obviamente el espacio y quería confirmar si me escuchaban bien, que estoy en algún grado de intermitencia en la red, pero bueno, si se Te desconecta escucho ahí bien. Victoria, me manda un WhatsApp. Eh, a ver, em, quería colgarme primeramente de algunas de los comentarios que había hecho Bárbara y David y también otros consejeros, como para poner algunos elementos sobre la mesa que son de relevancia para este, yo diría, macro desafío de ir sustituyendo la quema voy a decir biomasa, no necesariamente leña, en la zona sur, porque tal como hacía presente Rocío, uno a veces se encuentra cosas bien distintas a leña dentro de la estufa, digamos. Eh, y hay un aprendizaje que hemos nosotros ido trazando en la disposición de colaborar con ese desafío. Es que naturalmente hay múltiples realidades. Yo diría, voy a resumir algunas que son a nuestro juicio estructurales, eh, pensando siempre en cómo optimizar el programa. Porque el primer punto es que si bien ha habido subsidios, eh, suele ser que lo que, claro, lo que se establece en el plan, por razones evidentes y dado la ley de presupuesto y toda la dinámica anual que se da en el ministerio, por razones obvias, y también en coordinación con los gobiernos regionales, esos recursos no necesariamente están garantizados. Eso es el primer punto. Entonces, suele haber en la intención o en lo que establece el plan respecto al timing de implementación y evolución de estos subsidios algún detrimento, porque muchas veces hay recursos que se recortan, digamos, y no siempre están disponibles. Bárbara hacía hincapié en eso, en el sentido de que la evidencia mostraba que efectivamente se iba más lento de lo que se programaba muchas veces. Eh, el segundo elemento eran algunas limitaciones, voy a decirlo de esa manera, si bien ha habido casos exitosos
en todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento térmico y particularmente los subsidios que ha previsto el mismo para esos fines. Y ahí teníamos y encontramos incluso, ministra, hay algunos análisis, algunos estudios que se han hecho, particularmente de la Universidad de Ponce, que establecen, claro, algunas desviaciones respecto de lo que se toma por aislamiento o por acondicionamiento. Y muchas veces, claro, familias más vulnerables eh, terminan solicitando a veces algún cambio respecto de ello porque tienen algunas condiciones, obviamente, en la vivienda que son muy desmejoradas y piden alguna alteración respecto a las solicitudes de lo que establece el subsidio. Y un tercer elemento perdón, y eso básicamente lo que quiero enfatizar es que es la necesidad de ir homogeneizando tanto los criterios como la habilitación o acreditación de quienes realizan o aplican estos subsidios de reacondicionamiento térmico. Lo tercero es la necesaria sinergia que uno esperaría para estos casos, que es básicamente que aquellos subsidios conversen naturalmente con las estrategias del Ministerio de Medio Ambiente respecto a los recambios. Ojalá progresivamente hogares vayan teniendo mejora en las dos direcciones, porque claro, si no conversan entre sí pueden darse situaciones como que alguna casa reciba el subsidio de aislamiento o acondicionamiento térmico sin que necesariamente deje o abandone, más allá que lo declare, el uso de calefactores, que puede producir un problema indoor que puede ser bien complejo. Y el cuarto y último punto tiene que ver con también algo que preguntaba Bárbara y que hemos podido ver, que son realmente cuáles son los incentivos o medidas que van moviendo la brújula. En el sentido de que pueden haber, y hemos visto esfuerzos en distintos gobiernos, por ejemplo, por todo lo concerniente al recambio por opciones eléctricas y la intención de que algunos procesos para bajar las tarifas den fruto, y la verdad es que hemos visto que han sido marginales. Eh, y por lo tanto hemos constatado que hay barreras para el recambio, que hay dos que son bastante obvias. Una que no es tan bastante obvia, perdón, es el tema de los costos de inversión. Muchas veces las familias por un tema de conciencia acerca de los impactos en salud, están disponibles para ir con un recambio, incluso por opciones eléctricas o otras cosas mismas que pudiesen ser más caras, eh, dado los beneficios que se obtienen, pero el costo de inversión, llamémoslo, o dicho de otra manera, el CAPEX asociado al recambio, es lo que constituye un cuello de botella. Y por lo tanto hemos visto familias que, estoy hablando de un nivel socioeconómico medio, que están disponibles para los recambios, particularmente por energía eléctrica, aun cuando se implica algún alza en las tarifas. Por supuesto que bienvenida sea cualquier amortiguación en el costo operacional, llamémoslo los recambios, eh, pero ahí vemos un cuello de botella que al salvarse permite ir con más velocidad. El otro punto es que efectivamente hay otra realidad que tiene que ver ya con los costos permanentes. Mencioné recién que es muy distinto sectores socioeconómicos de nivel medio versus aquellos bajos, eh, en que efectivamente vemos que muchas veces la leña, más allá de las exigencias o las intenciones de regular, termina siendo adquirida, digamos, de manera ilegal. Muchas veces hay tala de bosque nativo, hay afectaciones en esa dirección y por lo tanto el tema también del costo permanente, particularmente en los meses de invierno en este caso, puede ser bien sustantivo. Eh, Dicho eso, ministra, que son elementos a considerar como para optimizar el funcionamiento de todos estos planes.
particularmente, evidentemente, en la zona sur. Y quería plantear algunos elementos que hemos estado trabajando particularmente con el equipo en Coyhaique y, y que pueden abrir algunos temas o algunas oportunidades significativas. Nosotros hemos liderado en colaboración con el Ministerio, y eso lo agradezco también, ministra, ahora, programas de recambio que van recursos privados al alero de los programas de compensación de emisiones de contaminantes atmosféricos de impacto local. Eso ha tenido buenos resultados en Santiago, van más de 21.000 hogares beneficiados y hay proyectos, incluso tienen compromisos para escalarlo. Eh, y eso naturalmente hemos querido ir replicándolo en la zona sur. Hago presente, ministra, que estamos precisamente haciendo debutar el sistema al alero del DS6, que es el plan de descontaminación para el Gran Concepción, que tenemos un formato bastante, llamémoslo así, disruptivo, porque en adición al recambio, por primera vez se va a pilotar también la adición de paneles fotovoltaicos en las mismas viviendas, y vamos también a pilotar dos casas. Esto en realidad lo vamos a hacer con 24 casas. 12 van a tener panel fotovoltaico y 2 van a tener un formato de acondicionamiento térmico, en que estamos convocando empresas del centro de financiamiento. Así que ya la vamos a invitar, ministra, ahí a hacer ese lanzamiento cuando corresponda, porque queremos sacar buena información para optimizar los programas de compensación. Y al mismo tiempo, en Coyhaique, como señalaba, estamos trabajando, y bueno, el Ceremi de Energía, que Carlos Díaz ya se fue, pero ahora viene a tomar la AIBE, y hemos estado ya conversando nuevamente la sinergia entre los subsidios que son de acondicionamiento térmico, digamos, con los programas de recambio. Eh, Estamos armando un contrato precisamente para optimizarlo. Allá, como los sistemas de compensación, lo hemos hablado otra vez, no tienen una proyección tan relevante, porque proyectos del sector industrial o productivo, digamos, no son masivos. Es que estamos ahí pilotando la concurrencia de recursos internacionales, que lo comentaba en otra ocasión. Y para hacerlo armónico es que estamos usando el artículo 6.2 del Acuerdo de París para poder hacer alguna estrategia en esa dirección. Vamos bien encaminados, y esperamos que dé buenos frutos, esta vez reconociendo reducciones de emisiones de CO2 también, que pueden ser bien significativas, no necesariamente asociados al efecto directo del MP, sino también a todo lo que son los forzantes climáticos. Estamos haciendo esa estrategia y me gustaría que eso fuésemos replicándolo en esta misma zona. Sí que hago presente el punto. Esa estrategia tiene algunos elementos también, exigencias del plan, que nosotros pensamos que podría ir progresivamente abordándose. Por ejemplo, mayores restricciones, focalizar la gestión de episodios críticos, pero dejar abierta en los planes de toda la zona sur la posibilidad de que, si concurren recursos internacionales, eso se priorice obviamente en beneficio de contar con mayores recursos y no solo limitado a los subsidios. Entonces, eso para nosotros es la observación estructural, que tal como lo hicimos presente en el plan para Puerto Aysén, aquí aplicaría perfectamente. Y señalar que finalmente aquí también, dado que hay distintas comunas y zonas, podemos trabajar también una estrategia de asignación de los subsidios, que entendí que eso no estaba completamente recogido en el plan. Rocío, después tú me puedes confirmar, porque era una duda, pero si no está ese criterio, evidentemente que la invitación también es a trabajarlo, porque en función eventualmente de los niveles de concentración uno puede establecer una estrategia de asignación de esos esfuerzos a distintas comunas, digamos, a distintas zonas dentro de todo el espectro regulado por el plan. Eso esencialmente, ministra. Básicamente algunos comentarios, otros son propuestas. Pilar y ahí Pantaleón hizo algunos comentarios la vez pasada asociados a algunas
situaciones relacionadas con los temas constructivos, sobre todo viviendas nuevas. Evidentemente que ahí hay una oportunidad valiosa de avanzar más rápido porque las viviendas existentes son las más complejas de intervenir y por lo tanto ahí simplemente mencionar que digamos, en sinergia con lo que estamos mencionando que estamos trabajando, y que hagamos también un esfuerzo por involucrar a la Cámara y también ir con estrategias que hagan concurrir distintos instrumentos, incluidos algunos de financiamiento, que hemos visto algunas iniciativas que ha liderado Banco Estado, pero que tampoco tenemos algunos elementos para poder hacer ahí concurrencia de instrumentos que efectivamente es lo que creemos que puede ser más efectivo. Gracias, Jorge. En la sesión pasada habían hartas preguntas sobre las GIES, entonces hoy día está Nicolás Crivelli con nosotros, que es de nuestro hombre de GIES, y entonces no sé si les parece, no sé, Nicolás, ¿tú tienes las preguntas que habían Más para ti? que, más que la pregunta, ministro, había preparado una pequeña presentación para explicar cómo con mayor detalle lo que hicimos y cómo formulamos el problema, y que yo creo que esa presentación, perdón que tengo un intruso aquí que Sí. se me mete, eh, yo creo que esa presentación puede ir abordando varias de las preguntas que se hicieron. No sé si son seis, siete láminas, no les va a quitar mucho tiempo. Entonces, si Ya, les dale, por parece... favor, y después de eso ya el equipo empieza a responder. Gracias. Ya, me confirman que se ve, ¿cierto? Pero Sí, sabéis que se ve súper chiquitito, no se ve en modo presentación. todavía no. Es que tengo que... Ahí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, primero un poco explicarles a los consejeros más nuevos, porque esto lo van a estar viendo bastante seguido ahora en adelante, entonces les voy a hacer una pincelada, un poco explicarle que esto de la GIES, que es el Análisis General de Impacto Económico y Social, y qué un poco qué es lo que hace. Para el caso de planes de descontaminación, lo que nosotros tenemos es el Decreto Supremo número 39, que es el reglamento para la dictación de planes de prevención y descontaminación. Y en el fondo, en ese reglamento nos indica cómo nosotros tenemos que ir formulando y desarrollando la elaboración de estos planes de descontaminación. Para el caso del análisis general de impacto económico y social, específicamente el artículo 9 a nosotros nos indica como Departamento de Economía Ambiental, o recayó en nosotros este artículo, en que se debe elaborar un análisis de impacto económico y social del anteproyecto del plan dentro del plazo de elaboración del plan, ¿ya? Y lo que busca en especial este análisis es evaluar los costos para los costos y los beneficios para la población, los costos y beneficios a o los emisores que deberán cumplir el plan, y los costos y beneficios para el Estado como responsable de la fiscalización del cumplimiento del plan. Entonces, eso es nuestro eh, primer punto de partida de lo que tenemos que hacer como ministerio, ¿ya? En particular, lo que nosotros hemos definido como el AGIES es como una herramienta que permite entregar información técnico-económica para la toma de decisión sobre instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Eh, Nosotros elaboramos estos AGIES tanto para normas de emisión, normas primarias de calidad, normas secundarias de calidad, planes de descontaminación y para instrumentos de decretos de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. ¿Ya? Esos son como todos los instrumentos de gestión ambiental en donde debe ir acompañado un AGIES, ¿ya? Y lo que nosotros buscamos hacer con este AGIES es evaluar el cumplimiento de las metas de las políticas evaluadas, así como sus costos y beneficios considerando una situación base y una situación con proyecto. Eso es un poco el ejercicio que nosotros hacemos. Entonces, técnicamente la GIE evalúa los beneficios como las externalidades positivas que tiene una normativa, por ejemplo, en el caso de calidad del aire, efectos en la salud de casos evitados, ahorra por la reducción en consumo de combustible, y por otro lado, evaluamos los costos, que son los costos adicionales que la normativa introduce en agentes de la sociedad.
Por ejemplo, en este caso, inversión de calefactores, reacondicionamientos térmicos, secado de leña, entre otros. Esto para el caso de un plan de descontaminación. ¿Qué es lo que no hace una GIES? Y no lo hacemos técnicamente porque el proceso que ya les voy a explicar de elaboración de una norma es bastante acotado y no hay, y también porque no siempre existe la información suficiente. Nosotros no hacemos evaluación de ingeniería de proyectos. Por ejemplo, no le decimos a una empresa específica que tiene que tener una tecnología de abatimiento, tú tienes que instalar esta tecnología de abatimiento de tal manera. En ese sentido, lo que indica la GIES no es lo que se tiene que hacer en la realidad, sino que nosotros nos tratamos de acercar lo más posible a un escenario que pudiera suceder. Tampoco evaluamos cambios en los empleos porque no tenemos información económica de específicamente cómo funciona el sector privado o efectos de la economía regional, principalmente por falta de información. Entonces, un poco esto yo creo que ya lo han visto en algunas otras partes. Les pido disculpas que no tenga el dibujo específicamente de un plan de descontaminación. Esto es lo que se aplica a una norma de emisión o de calidad, pero es el mismo proceso. Lo que nosotros tenemos que desarrollar es un anteproyecto que dura 12 meses, en el cual se hacen los estudios científicos y técnicos, se generan los comités operativos y comité operativo ampliado, se elabora el anteproyecto y dentro de este proceso nosotros tenemos que elaborar el análisis general de impacto económico y social. La idea de hacerlo en este punto es ir acompañando al proceso de elaboración del anteproyecto, porque la información de la GIES no solo sirve para la toma de decisión del Consejo de Ministros o participación ciudadana, sino que también es información que nutre al mismo proceso de elaboración del anteproyecto. Muchas veces nos hemos encontrado con que el anteproyecto, o sea, que los resultados de la GIES han ido modificando un poco los anteproyectos porque nos damos cuenta que no se están logrando cumplir las metas, que tenemos que incorporar más recambios o que los costos están siendo demasiado altos para un sector, entonces tenemos que acomodar para que haya una mayor igualdad. Ahora, ¿cuál es la metodología general? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos una línea base de emisiones. En este caso, lo que tenemos para un plan de descontaminación es nuestro inventario de emisiones. Y lo que nosotros hacemos, como el plan de descontaminación dura 10 años, lo que hacemos es proyectar esas emisiones según el crecimiento de la población, según el crecimiento industrial para el sector industrial, según el crecimiento del parque automotriz, pero también incorporamos todas las políticas que tienden a reducir o que puedan afectar la reducción de la emisión, como la electromovilidad, por ejemplo, para el caso de Santiago, en este caso que de los lagos no es muy atingente, pero sí políticas de secado de leña, sí los recambios naturales que existen por parte de la población. Entonces, todo eso se conjuga y se proyecta un inventario de emisiones a 10 años. Y por otra parte, lo que tenemos son las medidas de reducción, que nos dice en qué año se va a aplicar la medida y estas medidas nosotros las vamos distribuyendo homogéneamente durante el periodo en que van a ser aplicadas. Por ejemplo, si la medida de recambio de calefactores me dice que va a entrar en el segundo año, nosotros proyectamos esos 40.000 recambios en esos 8 años que quedan del plan de manera homogénea año a año para que sea más fácil su cumplimiento. Entonces, obviamente la implementación de estas medidas de reducción van a tener costos y eso lo vamos a cuantificar económicamente. Por otra parte, al aplicar medidas de reducción de emisiones, lo que vamos a tener es un cambio en las emisiones, o sea, nuestro inventario de emisión va a disminuir, ya les voy a mostrar gráficamente. Eso va a afectar la calidad del aire. Nosotros sabemos que a una menor emisión vamos a tener una mejor concentración de contaminante en el aire. Al cambiar las concentraciones, o sea, la calidad del aire, vamos a tener cambios en los efectos, o sea, vamos a tener un menor riesgo de padecer enfermedades que generan estos contaminantes y por tanto vamos a tener un beneficio social. Finalmente, vamos a poder valorizar este beneficio social, estos costos, y vamos a poder hacer nuestro análisis costo-beneficio. Aquí se los traté de graficar. En la línea verde vemos una situación que sería, ¿qué es lo que pasaría si no se implementara el plan? Vemos que posiblemente hay una reducción porque naturalmente va a ir cambiando el parque, van a ir mejorando los calefactores, van a ir entrando calefactores eléctricos o de otro tipo de combustibles que son menos contaminantes, las casas van a empezar a construirse de mejor manera.
Y en la línea azul lo que tenemos es lo que pasa cuando incorporamos las medidas del plan, ¿ya? Entonces vamos a tener una reducción mucho más brusca, por así decirlo, de la concentración. Y en el área achurada, en el fondo, es la reducción que estaría generando estas políticas. Entonces, nosotros vamos a tener en esta área una reducción del riesgo en mortalidad y morbilidad, vamos a tener una menor cantidad de casos y por lo tanto vamos a tener ahorros en salud. Y por otro lado, vamos a tener la implementación de las medidas que van a tener un costo de inversión. Y eso es lo que nosotros evaluamos. Ahora, para el caso especial de la macrozona de los lagos, lo que tenemos es este mapa que lo pueden encontrar, no puse la fuente, pido ahí las disculpas, pero esto está dentro de la declaración de zona. Entonces lo que nosotros tenemos es reconocida una zona saturada dentro de la región, en donde los distintos colores, mientras más intenso, más hacia el morado es el color, es porque mayor es la concentración. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el problema de hacer un plan macro de varias comunas, dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa en el territorio? Con la información climática nos dimos cuenta que era muy complejo establecer una relación entre las emisiones que existían en Osorno y las de Puerto Varas, sino más bien encontramos que había una separación de lo que estaba sucediendo en esta zona y en esta zona, en la zona de Osorno y de Puerto Vara. Entonces lo que decidimos fue, bueno, separemos el plan en dos áreas y lo que vamos a intentar hacer cumplir es que cumpla en ambas áreas, ¿ya? Nosotros tenemos estaciones en Osorno y tenemos estaciones en Puerto Montt y en Puerto Varas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, hagamos dos zonas, que una es la zona de Osorno y otra es la zona de Puerto Varas, asociadas a distintas estaciones referenciales. En Osorno usamos la estación El Alba, que es la estación que tiene los datos más antiguos y los datos con mayores niveles de concentración. ¿Por qué usamos esas estaciones y no otra? Porque al tener los datos más altos de concentración, lo que nosotros hacemos o aseguramos es que haciendo un análisis y cumpliendo en esa estación, aseguramos que una estación que tenga o mida concentraciones menores también va a cumplir, ¿ya? Entonces nos vamos como a la peor situación. Igualmente en Puerto Montt lo que hicimos fue utilizar la estación Mirasol, que se encuentra en Puerto Montt, que tiene niveles de concentración mucho más altos que la estación que está ubicada en Puerto Varas. Entonces, si se da el cumplimiento, nosotros aseguramos que se va a dar el cumplimiento en toda la demás zona, ¿ya? Y separamos en el fondo por distancia las distintas comunas asociadas a las distintas estaciones, ¿ya? Esto, no, para que no se asusten, no es nuevo, es algo que la separación es nueva, pero el que se evalúen varias comunas dentro de una misma estación ya lo hemos hecho en el plan de descontaminación de Rancagua, lo mismo pasó para el plan de descontaminación de Santiago, que si bien evaluamos las distintas estaciones, evaluamos siempre con la estación que tenía los niveles más altos, que era la estación de Parque O'Higgins, ¿ya? Ahora, para la distribución de las medidas, porque obviamente no, si tenemos 40.000 recambios, no vamos a aplicar 40.000 recambios en Osorno y 40.000 recambios en Puerto Montt, tenemos que hacer una separación y lo que hicimos es, en un primer ejercicio fue, bueno, separemos respecto a la población total de las comunas o la población total que está dentro de la área saturada, la intensidad de las medidas, o sea, en las comunas de Osorno que tienen una menor población, vamos a aplicar una menor cantidad de recambio y subsidio, y en la zona de Puerto Montt una mayor cantidad de recambio y subsidio, ¿ya? Y lo que buscábamos era que en el fondo se pudiera cumplir en ambas estaciones al mismo tiempo con esta distribución, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las medidas evaluadas? Hay que tener en consideración que un plan de descontaminación tiene muchos tipos de medidas, las cuales van desde la implementación de recambio de calefactores, acondicionamientos térmicos, etcétera, a medidas de educación ciudadana. Lo que nosotros hacemos al evaluar son incorporar a nuestro modelo todas aquellas medidas que nosotros sabemos que van a tener un impacto medible y que nosotros podamos trazar en la reducción de la emisión y de la concentración. Si bien sabemos que, por ejemplo, medidas de educación ambiental
son importantes y pudieran tener cambios en los comportamientos de las personas, la medición y la trazabilidad de saber esta medida va a reducir en tal porcentaje la emisión y por tanto en tal porcentaje la concentración, es más difícil. Entonces, no todas esas medidas son incorporadas a la evaluación. Las que nosotros incorporamos, sí, son las de recambio de calefactores, que es el artículo 22, si mal no recuerdo, que son la incorporación de 45.000 calefactores, los subsidios de acondicionamiento térmico, el secado de leña, la prohibición gradual de calefactores y el control de emisión al aire de calderas residenciales, industriales y comerciales. ¿Ya? Esas son las principales medidas que nosotros evaluamos dentro del plan y que son medidas que reducen las emisiones y por lo tanto reducen las concentraciones. Recuerden que el inventario de emisiones, tal como se presentó en la reunión anterior, el 97%, no, si mal no recuerdo, de la emisión provenía del sector residencial. Entonces, ese es el sector que es como más relevante de evaluar. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados que tuvimos? Entonces, tenemos las reducciones en la concentración y lo que les voy a mostrar aquí son dos gráficos y estos gráficos lo van a ver siempre en nuestros planes en nuestros ejes de planes de descontaminación. Así que voy a tratar de explicárselos con calma. Lo que tenemos en la línea punteada es la línea base de concentración o la situación que existiría sin un proyecto, ¿ya? Si es que no existiera plan, esta sería la tendencia. La línea roja lo que muestra es nuestra norma diaria de calidad ambiental. Lo que nosotros hacemos, al igual que con las estaciones que medimos la situación con peor calidad, lo que hacemos es evaluar la norma diaria porque es la norma más restrictiva, es mucho más difícil de cumplir la norma diaria que la anual. Y como hay una relación entre las emisiones diarias y las anuales, cuando se cumple la norma diaria, siempre se va a cumplir la norma anual. Entonces, ya al dar cumplimiento a la norma diaria, nosotros asumimos o consideramos que se va a cumplir la norma anual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la línea base, tenemos la zona azul, que es la concentración que se daría al implementar las medidas. Entonces, esta línea es la que se va a ir dando la concentración cuando se aplican las medidas y en distintas como texturas y colores se presentan las distintas reducciones que genera cada una de las medidas. En este caso, para la estación El Alba, y como Osorno ya contaba con un plan de descontaminación, lo que nosotros hacemos es extender el plan de descontaminación vigente, o sea, las medidas del plan las seguimos aplicando y consideramos una reducción por el plan vigente o el plan anterior, ¿ya? Esas medidas las medidas que se aplican en el plan siguen su curso en el tiempo, por así decirlo. Después tenemos los recambios adicionales de calefactores que ustedes pueden ver que tienen una alta reducción en la concentración. Después tenemos otras medidas que son las de leña seca, provisión de calefactores, etc. Y después tenemos, por ejemplo, los reacondicionamientos térmicos. Como pueden observar, nuestra línea o nuestra área azul en el año 2032 en el fondo pasa por nuestra línea punteada, que es la norma. Entonces nosotros asumimos, perdón, que en ese momento es donde se cumple el objetivo del plan, se cumple la norma y el plan o la calidad del aire está bajo nuestro nivel de concentración, ¿ya? Lo mismo para la estación Mirasol, es el mismo gráfico y vemos que en el año 2034 tenemos una reducción de los casos. ¿Cuáles son los resultados que tuvimos? Tuvimos una reducción de los casos, tenemos principalmente reducción de casos de mortalidad evitados al año 2035 cuando el plan está en plena vigencia, o sea, a futuro se reducirían 353 casos y en el periodo se reducirían 2.238 casos de mortalidad y casos de morbilidad y estos son los casos que se valorizan. Entonces, finalmente lo que tenemos es que tenemos los beneficios para cada una de las medidas aplicadas en reducción de casos y ahorros que dan cuenta de 858 millones de dólares anuales y tenemos los costos para cada una de las medidas que son los costos de inversión, operación y mantención de estas medidas que son de 195 millones de dólares, lo que nos da una relación beneficio-costo de 4.4 veces los beneficios sobre los costos.
Eso era, perdón por alargarme, pero quería aprovechar de poder explicarles bien o tratar de explicarles bien cómo se construía y cómo se hacía la evaluación, si lo tenían más claro hacia un futuro. Muchas gracias, Nicolás. Le doy la palabra entonces ahora a las personas ya. Bueno, estoy un poco preocupada que nos quedan 20 minutos y no hemos tenido la oportunidad de escuchar las respuestas a las preguntas, porque a eso será la idea de esta sesión. Entonces le voy a dar la palabra a Pilar para que brevemente em, nos indique algunas dudas adicionales. No sé si alguno de los consejeros que no estuvieron en o mejor, después damos las respuestas porque puede ser de que los consejeros que no estuvieron en la sesión anterior tengan dudas que se pueden responder en las respuestas en las preguntas que ya se hicieron. ¿Les parece? Claro. Bueno, muchas gracias, ministra. Bueno, nosotros tal como planteamos la reunión pasada, tenemos algunas observaciones respecto de la GIE, respecto de las fuentes, de donde emanan, no se señalan, como que dice elaboración propia, pero no indica cuáles son esos datos. Hemos estado dándole vuelta a algunas interpretaciones que han hecho, que también pasó con con el AGIES de Pulpacraft, que vimos hace algunas sesiones, en donde se indica que el AGIES no contempla un análisis macroeconómico. No tenemos mucha claridad de dónde interpretan eso del artículo 9. Si bien, dado que también las decisiones de políticas públicas en esta materia se toman en un Consejo de Ministros que incluye, por ejemplo, la ministra del Trabajo, entonces, como, ¿por qué no se incluyen ese tipo de factores? Y por otro lado, también eh, nos parece que es un poco delicado no contemplar elementos y factores y información que es de carácter pública, como los datos que tiene el INE en materia de construcción, como los datos de la fijación de precios de materiales que hace el MIMBU. eh, ¿Cómo se llama? El valor, no solamente como que las construcciones de vivienda y el acondicionamiento térmico, que no responde a las lógicas del acondicionamiento térmico a través de un subsidio, se financian con los mismos valores. Entonces vemos con alguna preocupación cómo se estiman los costos y vemos que claramente ahí nos podemos explicar por qué los costos salen tan bajos. Eso es como principalmente. ¿Respondemos al tiro, ministra, o juntamos Pero varias preguntas? a ver si es que hay alguna otra. Ya. Quería saber si, no sé, las personas que no participaron la vez. No, yo, ministra, que no participé la vez pasada, prefiero escuchar la respuesta y según eso, si tengo dudas adicionales, las hago. Perfecto, ya. Entonces sí, dale Nicolás, por favor, Ya. brevemente, y después Rocío, Cristian, no sé, del equipo ahí que responden todas las otras preguntas de la vez anterior. Ya, para responderle a Pilar, primero, ¿por qué no hacemos un análisis macro? Principalmente porque hay muchos sectores, en este caso de la industria, que tienen información confidencial a la que nosotros no podemos acceder. Entonces, evidentemente nosotros ahí no podemos hacer un análisis de cómo va a afectar alguna u otra medida al empleo específico o al empleo en general. Eh, Porque obviamente las industrias no nos van a, no nos van a, no tenemos acceso a esa información y no tenemos acceso a la decisión que se pueda tomar. Entonces, es bastante complejo poder definir cuál pudiera ser un escenario, porque si nosotros tuviéramos la información pero definiéramos un escenario, probablemente de igual manera nos dirían, no, es que eso no es así porque nosotros vamos a tomar otra decisión. Entonces, en el fondo evitamos hacer esos análisis en que ya el supuesto, por así decirlo, de construcción de esa evaluación ya supera un poco a la información que pudiéramos tener y ya en el fondo más que información es supuesto. Principalmente esa es la razón. Si bien el artículo 9 nos indica cuál es la característica del análisis que nosotros hacemos,
lo que nosotros hacemos un poco es seguir las guías de la EPA y de la Unión Europea en evaluación ambiental, y lo que se evalúa principalmente es eso, es el efecto directo en costos de inversión, operación, mantención y los beneficios para el caso de calidad del aire en salud de las normas. Entonces, un poco siguiendo esa ruta es la que nosotros hemos desarrollado estos análisis. Obviamente, si tuviéramos la información, para nosotros sería mucho más valioso poder incorporarla a la toma de decisión, pero lamentablemente no es tan fácil acceder a ella. Eso es el primer punto. El segundo punto, respecto de los costos de recondicionamiento térmico, etcétera, hay que tener claro que este plan no lo construye solamente el ministerio, sino que se construye con varios otros ministerios, y obviamente en este caso MIMBU es parte de ellos. Lo que nosotros hacemos cuando se trabaja en los planes de contaminación, entiendo que ahí las personas de calidad del aire nos pueden indicar de mejor manera, pero las seremi regionales participan en toda la elaboración del plan y ellos son los que proponen las medidas. Nosotros, nosotros como economía ambiental hablamos con los ceremis o los representantes de las ceremis de MIMBU en este caso, y les pedimos a ellos la valorización de los costos de los reacondicionamientos térmicos. Entonces, la información viene directamente desde MIMBU para la valorización de cada uno de los recondicionamientos térmicos. Entonces, en ese sentido, eh, claro, si tú me dices que hay una diferencia en los valores, lo que MIMBU nos dice es que el valor que nosotros estamos incorporando es el valor que ellos están invirtiendo en cada uno de los recambios, un valor obviamente promedio. Yo entiendo que Jorge Cáceres nos decía que habían casos y casos, ahí es muy difícil que nos hagamos cargo de cada uno de los casos de la evaluación, pero lo que MIMBU nos indica son los valores que nosotros incorporamos al análisis, igual que para los recambios calefactores. Nosotros incorporamos los costos que el ministerio emplea en un recambio de calefactor, de si es de pellet o si es de un split de aire acondicionado o si es de un calefactor que cumple la norma. Nosotros consideramos todos esos costos y los incorporamos. Eh, entonces, un poco para explicarte, desde ahí vienen estos resultados y estos valores que se incorporan. Gracias, Nicolás. No sé si quién va. La Rocío dice Igor ahora, pero la reconozco como Rocío. Sí, Rocío, Cristian van a responder todas las otras preguntas de la semana pasada. Dale, Rocío, y ahí yo aumento la cuchara un poco más. Algo le pasa a la Rocío. ¿Qué te pasa? ¿No tienes audio? Parece que no. Dale tú, Cristian, entonces. Ya. Sí, yo ya que tenemos poco tiempo, igual me quiero abocar a dos preguntas que me parecieron relevantes la vez pasada, porque hicieron muchas preguntas, pero creo que se resumen la mayoría en dos cosas. Uno, ¿por qué seguimos aumentando la ambición en planes de prevención y descontaminación y también en las normas? Aunque no estamos revisando la norma, igual se cruza con eso. Y otro, ¿cuáles son los grandes aprendizajes con respecto a los planes de prevención y descontaminación? ¿Por qué estamos aumentando la ambición? Bueno, yo creo que eso es una pregunta que es relativa, porque si nosotros miramos los datos del plan de descontaminación de los lagos, lo que nosotros podemos ver es que reducimos, gracias al plan y a todas las otras medidas que se han implementado, un 45% de las concentraciones desde 2016. Eso significa que la meta de reducción de calidad del aire de este nuevo plan, estoy hablando de Osorno, por supuesto, porque las otras zonas no tenían plan, pero solo para Osorno ya redujimos un montón. ¿Cuál es la nueva meta? Lo que significa que el plan va teniendo éxito, va avanzando. Evidentemente no avanza a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero lo que sí podemos decir es que en verdad la meta, en términos relativos, no ha aumentado, porque de hecho ahora tenemos que reducir menos la contaminación. Estábamos, creo que era en sobre 300 microgramos y ahora estamos en menos de 200, entonces la meta ha cambiado un montón. Eso significa que aunque nosotros aumentemos la exigencia de la norma de 2,5, la meta del plan original era mucho más alta que la meta que tenemos ahora en un nuevo plan. Eso también nos indica que lo que hemos hecho ha tenido éxito. Los recambios de calefactores, aplicar la transición energética, los aislamientos térmicos y todas las otras medidas
de los planes de primera generación, por así decirlo, de 2,5, han tenido éxito. Y de hecho, si nosotros miramos los datos a nivel mundial, en Chile se han tenido éxitos notables. Yo creo que muy pocos países, China por supuesto sí, porque hicieron una revolución gigantesca, pero a nivel latinoamericano o en los países en vías de desarrollo, yo creo que Chile es un ejemplo sobre cómo se tienen que hacer políticas de calidad del aire. Y eso es algo que nosotros igual tenemos que reconocer y es un logro también del Ministerio de Medio Ambiente y de la sociedad civil y de los consejeros aquí, que muchos han participado hace mucho tiempo en estas estrategias de descontaminación. ¿Y cuáles son los principales aprendizajes que nosotros tenemos? Es esto, que los planes tienen condiciones que permiten reducir las concentraciones y también disminuye la ocurrencia de episodios críticos. Los episodios críticos se han reducido de manera significativa y eso también es lo que más nos importa a nosotros. Creo que los planes de primera generación se dedicaron mucho a eso, a sentar las bases de lo que van a ser los planes de segunda generación. Ustedes saben que estamos revisando todos los planes de la zona sur. Y lo que tenemos que hacer ahora es reforzar nuestra capacidad, por ejemplo, de hacer recambios de calefactores, y nosotros lo estamos haciendo. El ministerio ha cambiado la forma en que hace la compra y estamos también haciendo importantes cambios sobre cómo decidimos qué calefactores comprar, los procesos de selección, los procesos de validación, los procesos de instalación. Estamos haciendo una estructura bien importante. Y también la coordinación con otros sectores. Nosotros, les puedo dar una premisa, ministra, me va a dejar que la premisa que vamos a avanzar en un convenio de hogar sustentable, que vamos a tener un piloto pronto. Y ese convenio nos va a permitir, este convenio ya existía, pero reforzar este convenio nos va a permitir a nosotros tener una coordinación intersectorial mucho más fuerte, sobre todo con Minbu y Energía, para que podamos hacer estos recambios con aislamiento térmico de una manera coordinada, tal que lleguemos a la casa de la persona con toda la batería de opciones que tiene el Estado, que va a tener impacto en pobreza energética, que era algo que también se mencionó en la consulta pasada, pobreza energética como una de las causas estructurales de la contaminación atmosférica, y también en generar las condiciones en la vivienda para que podamos disminuir las emisiones. Esos son los principales aprendizajes que yo puedo mencionar. Y también, por último, obviamente, reforzar nuestra capacidad de monitoreo es algo que nosotros tenemos siempre presente, reforzar nuestra capacidad para hacer los AGIES es algo que nosotros siempre tenemos presente. Y yo creo de que en realidad vamos en la dirección correcta. Igual las observaciones que ustedes nos hicieron son pertinentes, tenemos cosas que mejorar del anteproyecto al proyecto definitivo, pero yo viendo los fríos números, por así decirlo, vemos que vamos en una dirección correcta. No sé si tal vez alguien de la región me quiere complementar lo que estaba diciendo yo. O si es que alguien quiere que me refiera a una de las preguntas específicas. Habían fueron varias preguntas, ¿verdad? Creo que no, es muy temprano, parece. Con todos ahí. A ver, sí, yo creo que lo que dice Cristian, yo también lo quisiera recoger, porque da la impresión, o sea, este es como, de hecho, en la evaluación de desempeño ambiental de Chile, la disminución de material particulado es como la tendencia más clara de mejoramiento medioambiental que ha tenido el país. Entonces, no significa, o sea, estamos lejos de la meta todavía, y es bien estructural, pero claramente estas medidas están ayudando a disminuir eh, este problema que tiene desde Santiago hacia el sur, que tenemos desde Santiago hacia el sur. Y por lo tanto también es súper evidente de que hay que simplemente seguir sacando los calefactores de nuestras áreas urbanas, y los calefactores a leña van a poder quizás seguir existiendo en las zonas rurales, pero en la medida que una zona rural se, se transforma ya en urbana, simplemente no se va a poder mantener el uso de la leña. Parece que Daniela Aravena quería decir algo, pero definitivamente no la escuchamos. Yo lo que puedo decir, abordando algunas de las preguntas específicas, preguntaron, por ejemplo, sobre el tema de los campamentos. Eso es claramente más difícil abordar el tema de los campamentos, porque para los subsidios tiene que haber cierta regularización, aunque nosotros sabemos que Minbu está trabajando en temas de regularización de viviendas que son, por así decirlo, preexistentes o que no están regularizadas.
y eso también es algo que estamos tratando de integrar en este convenio que yo les mencionaba de hogar y barrio sustentable. Ahora se llama convenio de hogar y barrio sustentable, y probablemente se vea en algunos de los planes. Con respecto a los sistemas eléctricos de distribución, eso es algo también muy importante que queremos ver con el Ministerio de Energía. Por supuesto, nuestros recambios de calefactores van a tener que ser enfocados en zonas donde se pueda hacer la transición tecnológica hacia otras tecnologías, como puede ser split o pellet, y eso va a requerir de que existan también las condiciones de una red de eléctrica de distribución que funcione. Con respecto a la calefacción distrital, existe una oficina nacional de calefacción distrital en el Ministerio de Energía que trabaja con nosotros colaboramos con ellos, y existen algunos planes de piloto. Sin embargo, es difícil la calefacción distrital, todavía no tenemos un piloto en forma. Nosotros estamos apoyando fuerte en Aysén y estamos esperando de tener, por lo menos durante esta administración, algún modelo que nos permita avanzar en otros lugares, pero todavía estamos trabajando en eso. La verdad es que ha sido un desafío. Hablaron de las quemas agrícolas, provisión de quemas agrícolas para todo el año. La verdad es que Minagri dice que mientras no existan alternativas efectivas a las quemas, sobre todo durante la época que no es de gestión de episodios críticos, ellos prefieren que se mantenga ese calendario, aunque en algunos planes, por ejemplo el de la ERM, estamos avanzando todo el año, así que progresivamente avanzaremos hacia el sur con eso, pero en este caso, en este plan quedó así. También nos preguntaron con respecto a fiscalización. Fiscalización, por supuesto, nosotros tenemos a la SMA que nos apoya con fuentes fijas, tenemos a Salud que nos apoya con respecto a la gestión de episodios críticos, estamos sumando a la SEC para las medidas que tienen relación con respecto a leña y que se vinculan con cosas de biocombustible. Entonces, la SEC es una adición nueva que nos va a ayudar un montón también con respecto a toda la implementación de leña seca en la zona que antes no existía. Antes era principalmente Salud y la SMA, y además estamos incluyendo que las municipalidades también puedan tener ordenanzas municipales que no lleguen. ¿Quiere decir algo, ministra? Perdón. No. Sí, termina nomás. También, sí. No sé si ahora se escucha. Sí, Sí, Daniela. Dani, ¿está ahí? Sí, disculpen. Hola, buenos días a todas y todos. Daniela Aravena de la Seremi acá en la región de Los Lagos. Quería aprovechar de complementar lo que estaba comentando Cristian cuando se habían hecho algunas consultas con respecto a la gradualidad, considerar la gradualidad en la implementación del estándar térmico para las zonas B y C, que son todas las otras comunas que no son Osorno. Al respecto, desde la Seremi y en conjunto con MIMBU, consideramos realizar capacitaciones para la Dirección de Obras Municipales, también para las personas del gremio de la construcción, incluidos la Cámara Chilena de la Construcción, actividades que se van a realizar durante este año, durante procesos de consulta pública y también de forma posterior, una vez que esté elaborado el proyecto definitivo. Pensamos que eso puede aportar la gradualidad porque el plan de descontaminación todavía le queda un largo camino por recorrer con las votaciones, la toma de razón de Contraloría. Con respecto a lo que comentaba Cristian de los campamentos, que es una consulta que es reiterada en los procesos de participación, si bien el plan en este momento no lo indica explícitamente, sí pensamos que se puede llegar a esos sectores a través de la educación ambiental, que son actividades que realiza la Seremi de forma permanente con el plan de Osorno y en donde se hagan focalizadas para estos sectores vulnerables. A ver, con respecto a otras de las preguntas que había realizado la semana pasada, en la sesión pasada, con respecto a la cantidad de reforzar los sistemas eléctricos, que también es una pregunta constante. Nosotros de momento consideramos que no es necesario reforzar estos sistemas eléctricos porque actualmente la compra que realizamos en la región de los calefactores es de un 70% de pellet y de un 30% de equipos de aire acondicionado. Entonces, de momento no tenemos esa consideración porque no creemos que va a ser una sobrecarga de la materia energética. Eso, no sé si me queda alguna pregunta que no se haya abordado de la vez pasada. Y finalmente, con respecto a lo que comentaba Cristian de la quema agrícola, acá en la región durante los últimos años, el calendario de quemas es desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Entonces queda una ventana muy corta de los meses de octubre y noviembre que está permitido hacer las quemas agrícolas. Eso de acuerdo al Decreto Supremo 276 de 1980 de roce de fuego, por si acaso. Gracias, Dani. Y yo ahí para cerrar, porque ya son casi las 9 y vayamos cerrando, también queremos valorar
las palabras que nos dieron, porque de verdad la última sesión nos dieron hartas palabras que son difíciles de contestar, pero eso también es bueno porque nos permite a nosotros ver cuáles son los puntos ciegos que nosotros tenemos en la elaboración de los planes. Y de hecho creo de que las palabras que nos dieron ustedes vamos a sacar buenas ideas para mejorar este plan, que junto con lo que estamos recogiendo en la consulta pública van a mejorar el proyecto bastante. Así que también les agradezco mucho que sean críticos con los planes y que sigamos trabajando así. Cristian, yo me acuerdo que la semana pasada hubo un par de preguntas sobre la red de monitoreo, si se pretende aumentar alguna estación. Ahí creo que la Daniela tenía un poco más de información con respecto a eso. Sí, con respecto a la red de monitoreo, actualmente en la región tenemos 5 estaciones. Este año conectamos una segunda en Osorno, que ya está conectada al CINCA desde marzo de este año y nos está ayudando también en el pronóstico de calidad del aire para esa comuna. Las otras 2 estaciones hay 2 en Puerto Montt y una en Puerto Varas. Consideramos que no es necesario incrementar esta red de monitoreo porque actualmente los pronósticos se pueden elaborar de forma suficiente. Además, contamos con un pronóstico especial que elabora la Dirección General de Aeronáutica Civil para esta región en específico. Nos mandan las características específicas de todas las comunas que están involucradas en el plan. Entonces, como bien señala aquí Rocío, está comentando que en la región metropolitana el plan de descontaminación comenzó con solo 5 estaciones de monitoreo para la totalidad de las comunas. Y aún así es posible implementar el plan de forma idónea. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a los consejeros, consejeras y también al equipo por responder todas estas preguntas. Y bueno, recuerden que ustedes también pueden dejar las preguntas por escrito en la consulta pública y ahí también se les va a dar respuesta. Ministra, solo para terminar, se proyecta que la próxima sesión del Consejo sea el 29 de mayo. Está a la misma hora, 8 de la mañana. Se los vamos a confirmar en breve porque hay algunas cosas que coordinar de la agenda de la ministra, pero para que ya lo tengan en el radar y yo les envío correo próximamente para confirmarle. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Vic. Y también para que sepan, pronto les va a llegar el oficio sobre la norma de MP2,5. Ahí vamos a tener una conversación igualmente interesante como esta, así que nos veremos pronto también, consejero. Ok. Ya. Muy buen día. Muchas gracias a todos. Buenos Chao, que días, estén bien. saludos. Buen día a todos. Chao. Chao, chao. Saludos. Chao, chao.